Vean qué bonito es el cantar de los pajaritos aquí en la naturaleza. Miren, el puro cantar de los pajaritos se escuchan. Muy bonito que está por aquí. Este es un parquecito aquí donde puede venir uno a caminar, especialmente en estos días que están bonitos, asoleados. Ya se está componiendo el tiempo aquí. Puros árboles, miren cómo se mira. Puro camino, miren, la camino, vereda, como le llaman. Miren cómo se mira, qué chulada está aquí. Mirando una ardillita. Estas son miniaturas de ardillitas. Aquí puede venir uno con la familia y parece que está permitido también traer tu mascota, tu perro. Más tienes que traerlo con el mecate puesto, con la leash puesta, para que no ande desbalagado por ahí. Y pues obviamente tiene que levantar uno, si se hace popó, tiene que levantar uno su no dejarlo en el camino porque no se embarre alguien por aquí. Pero miren qué bonito se mira, muy verde. Este caminito aquí voy a seguirlo, a ver por dónde me lleva. Miren qué bonito se mira. Aquí se aparta uno para allá y aquí hay otro para acá. Vamos a ver qué. Quién sabe, habrá pescados aquí uno. Es como un canal que viene de arriba. Me imagino que vienen a pescar también. Voy a venir un día a tirar la caña aquí a ver si hay unas chopitas aquí, unas para pues asar unas, ¿verdad? Pues miren nomás qué pinonones. Pueden apreciar ustedes qué chulada de pinos están ahí. Muy grandísimos, me imagino que son los de los pinos originarios aquí de. Mira que se desgajó este árbol. Aquí cayó y lo hicieron lo usaron como un arco aquí para cruzar. Miren aquí, por el medio. Digo, por abajo. Está muy bonito aquí. Muy fresco, ahorita todavía está fresquito. Todavía no se pone muy caliente. Aquí lo único que no te permiten es traer tu asador para asar carne, no puedes hacerlo. Pero puedes venir con tu lonche ya hecho y venir a pasear y comer por aquí. Aquí se mira mejor. Aquí se mira mejor el rito. Ahí se mira donde han bajado. No sé si sean de los animales de que andan aquí, porque aquí hay venados también. Unos venaditos, o sean de perros, pero ahí está. Está libre y no hay árboles aquí que te estorben para tirarla. Primero que si hay chopitas, por aquí va a haber unas truchitas. Aquí está bueno para tirar. Va a tener que venir. Yo no sé a ustedes, amigos, pero a mí me encanta la naturaleza. Me encanta andar en estos lugares. Miren qué bonitos están. Muy bonitos. Está para andar caminando por aquí.
Miren qué bonita sombra hay. Una hermosura de la vida, como dice el viejón. Chulada hasta aquí. Vamos a ver qué más miramos por aquí. Cuando tengan la oportunidad de andar en un lugar como este, disfrútenlo. Aquí se aparta, este camino aquí se hace, es como una, le dicen un loop, que da como un nudo, o sea, una vuelta. Da vuelta por allá y da vuelta y regresa por acá, por este lado. Me voy por aquí yo. A la izquierda. A ver qué podemos mirar por aquí. Aquí puedes cruzar por el árbol este, miren. Aquí se cayó este árbol, está grandísimo, miren. Hasta donde está acá, todo eso es un solo árbol. Hasta el otro lado. Pensaba este duro que me podrá. Que han cruzado para allá, pero no me voy a arriesgar porque ando solo y si me caigo pues me puedo quebrar algo y me golpeo y ahí quedo. Nadie me va a encontrar hasta que huela. A ver qué miramos. Vamos a ver si nos saliera un venadito por ahí para verlo. Venaditas son las que hay aquí, hembritas, que se han mirado. Pero ahí hay algo. A ver si alcanzan a mirar ahí. Ahí hay algo, parece. Entra para acá, se puede llegar. Parece como un pajarito difunto. Si lo miran ahí, ese azulito es un pajarito, me hace. Está difunto ahí. Déjame ver si lo puedo ver. Pero no sé qué ver este árbol conmigo. Para ir a ver qué clase de... Se lo comió algún gavilaño, creo. Miren. Sí, son pajaritos azules. Aquí está, miren. No tiene la cabeza. Ya no tiene la cabeza. No sé por qué le mocharon la pura cabeza. O sea, el animal que se lo había comido, nomás la pura cabeza le comió. ¿Qué sería?
Bueno, la naturaleza de los animales, ¿no? Y un águila me imagino que haber sido. Se lo comió. Vamos a ver qué más nos encontramos por aquí. Ese está raro porque nomás la pura cabeza le... Como que la pura cabeza se la hubieran arrancado así a propósito. El pobre animalito, pero quién sabe qué pasaría. Mientras vamos a seguir nosotros aquí disfrutando de esta belleza, miren amigos. Qué chulada se mira aquí. Porque nomás los puros pajaritos se escuchan cantar. Aquí es donde nos apartamos a la izquierda, aquí. Por eso he dado vuelta el camino acá a este lado. Y aquí se unen. Y aquí nos vamos para allá. Y ya nos vamos rumbo a la casita. Así que está amigos, espero les haya gustado este video. Más puro entretenimiento para que miren ustedes qué bonitos paisajes por acá, miren. Aquí en el estado de Oregón. Ánimo. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Ánimo.